Para hablar de ortografía es necesario tener en cuenta todo lo que hemos dicho sobre la tensión, oralidad, escritura. De modo provisorio, entonces, podríamos definir a la escritura y a la oralidad como dos construcciones culturales no reductibles ni transferibles término a término. Ya hemos dicho que las unidades de lo escrito no son equivalentes a las unidades de lo oral. Mientras que en la escritura concebimos la oración como una unidad sintáctica, esa misma unidad, es decir, la oración, no es extrapolable a la unidad de habla. David Olson, como vemos allí, caracteriza la unidad de habla, que consiste en una cláusula integrada por un verbo y una o dos frases nominales con una curva de entonación compuesta por alrededor de 7 palabras y dura aproximadamente 2 segundos. Sin embargo, esa unidad de lo escrito que nosotros conocemos como la oración no es equivalente a la unidad de lo oral, ¿no? A las unidades de la oralidad. Esta cuestión de la oralidad y de la escritura, o sea, no tener en claro que son dos objetos complementarios, pero son dos objetos distintos, ha tenido consecuencias en la enseñanza, ¿no? Por ejemplo, cuando se pretende oralizar la diferencia fonética entre los grafemas S y Z, por ejemplo, o B corta, B larga, cuando en realidad en el habla habitual y cotidiana del lector rioplatense y pampeano, esos casos no comportan ninguna diferencia fonética. Otra consecuencia, que ya lo hemos conversado también, de esa concepción se presenta al enseñar la puntuación. Por ejemplo, Clotilde Pontecorvo señala: no resulta útil enseñar la puntuación como un reflejo de la lengua hablada, puesto que no es posible mostrar una correspondencia entre una pequeña pausa o un cambio de entonación en la lengua oral y la necesidad de poner una coma en un texto escrito. Otra cuestión que también suele aparecer en la enseñanza, o una confusión que también circula en los distintos niveles de escolaridad, es que se supone que para enseñar ortografía solo es necesario tener buena ortografía. La autora, Alicedo, señala que no alcanza con eso, sino que hay que conocer el sistema ortográfico de la lengua que enseñamos. Bueno, el sistema ortográfico, por supuesto, está en el orden de la escritura, es un orden estrictamente gráfico, es decir, visual. Vamos a quedarnos aquí. Entonces decimos que en el caso nuestro, es decir, de la enseñanza del castellano, estamos frente a una lengua con un sistema grafemático, es decir, un sistema de base constituida por un conjunto de unidades o grafemas mínimas, cuya característica fundamental es mantener oposiciones entre sí. Bueno, aquí tenemos la definición de la lengua escrita, código lingüístico complementario de la lengua oral, ya lo habíamos dicho, que establece eventualmente con esta una relación particular de paralelismo
entre los componentes mínimos de una y otra y que es semióticamente autónoma. Esta relación de paralelismo, que es, vamos a ver que es mínima a la hora de pensar la cuestión ortográfica, pero cobra un valor importante en el momento de la alfabetización primera. A eso se refiere el texto de Kaufmann, en la primera parte del texto de Kaufmann, que no es una cuestión que nos atañe en el nivel en que nosotros nos desempeñamos, pero sí atañe a la escuela primaria. La autora entonces realiza la caracterización del objeto lengua escrita sobre lenguas que se incluyen en el conjunto de lenguas gráficas alfabéticas. Se trata de lenguas que tienen un sistema de base constituido por un conjunto de unidades mínimas, como decíamos, grafemas, cuya característica principal es mantener oposiciones entre sí, y los grafemas son todos los trazos que se necesitan para establecer la distinción, ¿no? Por ejemplo, todas las letras, las diéresis, las tildes. A todos esos elementos gráficos se les denomina grafemas. Entonces, el sistema grafemático español está formado de esta manera. El sistema grafemático compuesto por grafemas y el sistema fonológico compuesto por fonemas. Ahí tenemos explicadas las características o los términos, ¿no? Fonema, grafema. Si a cada fonema le corresponde un grafema, entonces tenemos un paralelismo perfecto y se habla de fenómeno de biunivocidad. Sin embargo, la relación entre el sistema fonológico y el sistema grafemático es arbitraria y el paralelismo perfecto existe muy poco. Tenemos defectos del paralelismo, que podrían ser polivalencias gráficas o poligrafías, polivalencias fónicas o polifonías. En el caso del español, la mayoría son poligrafías. La lengua gráfica, eventualmente paralela, sin embargo, no en todas las lenguas gráficas tenemos esa correspondencia fónica. En el caso del español, es una de las pocas lenguas que tiene algunos paralelismos, no muchos como dijimos, pero algunos tiene. El inglés es muchas menos posibilidades de biunivocidad. Entonces, cada vez que aparece un fenómeno de poligrafía o de polifonía, el fenómeno, ¿no?, de paralelismo se anula o se bloquea. Este equilibrio estructuralmente inestable es constitutivo del idioma o del sistema ortográfico del español, del castellano en realidad. Bueno, estas características entonces de las poligrafías es que se instala de una manera no solamente en los elementos reales de la lengua, sino también en los virtuales. A este proceso cognitivo de necesaria selección de uno de los términos de la poligrafía
selección muchas veces azarosa, responden los mecanismos erróneos de construcción de grafías. Y ahí aparecen los problemas de ortografía. Bueno, y entonces, ¿qué significa la ortografía? Proceso de composición grafemática, procesos de composición del significante gráfico de la lengua gráfica, basado en la composición de la lengua fónica. Esa es una definición de ortografía bastante reducido o restrictivo, porque estamos hablando solamente de la ortografía literal, como vamos a ver enseguida. Entonces, la ortografía literal se constituye en un proceso de composición grafemática con reglas. Escribir con ortografía equivale a escribir la lengua gráfica, es decir, a escribir. Este enunciado, por ejemplo, estaríamos frente a un enunciado que no es español, ¿no? Porque no responde a la forma de composición grafemática propia del español. Bueno, y esto es importante para la construcción didáctica, ¿no? Para no distraernos de los problemas de ortografía. Este elemento que aparece aquí, el sistema grafofonético, es decir, una especie de alfabeto ampliado, ¿no? Con todas las distintas posibilidades, y vemos entonces que el paralelismo perfecto, si lo miramos bien, tenemos solamente la D. No, perdón, la D no la tenemos. La F, la L, la T y poco más, me parece que nada más. Son los únicos paralelismos perfectos, porque las vocales, en la medida en que tenemos la H, la posibilidad de la H, entonces toda palabra que comience con vocal eventualmente puede tener H, ¿no? De esa manera funciona la virtualidad del sistema. Por supuesto que esta ampliación del alfabeto es para reflexionar y de ninguna manera es para su exposición directa en el aula. Entonces, la didactización de la ortografía debería tener estos postulados: prever modelos correctos, prever un análisis progresivo del sistema y evitar lo más posible la permanencia y legitimidad de las versiones escritas que no corresponden a la lengua gráfica, es decir, tratar de erradicar los errores lo más tempranamente posible. Bueno, y si esto ocurre, ¿no? Si no hay un uso adecuado del sistema grafemático, estamos frente a un problema de analfabetismo funcional. En este caso podemos mirar cuáles serían los errores de ortografía, qué es lo que constituye un error de ortografía. En el primer caso no, porque un hablante sabe la diferencia entre dolor y otra cosa que no diga dolor, como en ese caso dice tolo, ¿no? En ese caso habría no es error de ortografía, sino alguien extranjero que no sabe cómo se dice
dolor o cómo se escribe dolor. Desde el punto de vista estricto, el C se constituiría un error de ortografía. Sin embargo, en el caso de B, también constituye error de ortografía en un sentido más amplio, porque estamos hablando allí de marcas visuales, ¿no?, que en el orden de la oración, que son los espacios entre palabras. Entonces, desde una perspectiva restrictiva, el error de ortografía sería toda elección errónea del grafema perteneciente a una poligrafía. Entonces, en ese caso, la definición corresponde a C. Violencia con B larga en lugar de violencia con B corta. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Saber en qué consiste el error. Bueno, esto ya lo hemos dicho, que atañe a la lengua escrita y que interviene el sujeto que lee, el sujeto que escribe, el sujeto que enseña. Bueno, las autoras entonces, desde el punto de vista de una especie de clasificación o a efectos de la tipificación de los errores de ortografía, tendríamos estas tres dimensiones, ¿no? La ortografía literal, que es toda la que acabábamos de caracterizar, con esto del defecto del paralelismo, o cuando el paralelismo no funciona. Después tendríamos la ortografía acentual, el uso de las tildes, y la ortografía textual, signos de puntuación y mayúsculas. Ana María Kaufmann habla de subdominios de la ortografía, y aquí tenemos entonces por un subdominio de la palabra, que tendríamos estos tres aspectos, la ortografía literal, y entonces en ese caso ella habla de estas cuatro restricciones directas. Ella dice que son solo 6 letras, pero si recordamos ese alfabeto ampliado, esas 6 letras se reducen a 3, porque como eventualmente tendríamos la posibilidad de la H delante de una vocal al inicio de palabra, las 3 vocales que aparecen ahí no estarían dentro del paralelismo perfecto. Las restricciones posicionales, el uso de determinadas letras en función de la posición en la palabra, por ejemplo, M antes de P, G, G. Las restricciones morfológicas, prefijos, sufijos, terminaciones verbales, finalización de sustantivos. Y las restricciones particulares o léxicas, que son la mayoría, que se vinculan con razones etimológicas. Por ejemplo, ¿por qué se escribe boca con B larga? Bueno, eso es una cuestión exclusivamente arbitraria y responde a la etimología, y lo único que hay que hacer es recordarlo. Después tendríamos la ortografía acentual, o sea, si la palabra lleva tilde o no. En este caso tenemos las reglas de acentuación general y los monosílabos, que eso permite la reflexión metalingüística. Y el uso de la mayúscula según se trate de nombre común o propio. Después tenemos el subdominio de la oración, y aquí la separación entre palabras, la separación de palabra al final del renglón, uso de mayúscula al inicio, puntuación interna y final de oración. Y el subdominio del texto, la puntuación y otras notaciones gráficas, ¿no? El uso del punto seguido y aparte, signos auxiliares, coma, punto y coma, y otras marcas, ¿no?, según se trate de un tipo de texto u otro, etc. Bueno, tanto Alicedo como Kaufmann ofrecen algunas pautas didácticas para el trabajo con la ortografía, y una de las
cuestiones que se reivindica es el dictado. En particular, Alicedo plantea que el dictado, como una forma consciente de prestar atención visual a la ortografía, conviene que se lea previamente el texto que se va a dictar, ¿no? Que sea conocido ese texto que se va a dictar, como para que el dictado resulte una acción de aprendizaje, no solamente de evaluación o de control. Aquí tenemos un texto que, como ven, uno ya de antemano podría hacer una lista de problemas probables, ¿no? O virtuales poligrafías. Aquí tenemos un ejemplar de un dictado de una alumna. Bueno, como ven, aquí aparecen los problemas de poligrafía y también problemas acentuales, ¿no? Falta de tildes. Kaufmann en particular señala la necesidad de la reflexión metalingüística, cuando ella habla de la evaluación de la ortografía, entonces hace hincapié en la reflexión metalingüística, y aquí entonces habría una posibilidad de trabajo postdictado con este tipo de actividad una vez que se terminó de realizar el dictado, ¿no? Hacer una reflexión metalingüística sobre los problemas que presenta o que podría presentar el texto. ¿Cuántas palabras con H? En una tabla con 2 columnas, ordenar las palabras con B corta y las con B larga. En otra, con S antes de I y de E, o las escritas con C antes de I, E. Las palabras con G y las con J. Después un pequeño ejercicio con la G y la U, ¿no? Cuando lleva U, que no se menciona, digamos que no se fonetiza, y cuando no. Y finalmente, que es importante, que la puesta en común tenga una revisión en el pizarrón, de modo tal que las palabras queden escritas correctamente para no consolidar el error. Bueno, finalmente la bibliografía, la anotación bibliográfica de todos estos aportes, que son centralmente esos 2 artículos. Muchas gracias.